Chantal aquí juntos. Eso hubiera sido así como ver al Stronger y al Bolívar juntos. Pero no se pudo dar la coincidencia de tiempos. Pero igual cuando venga Chantal vamos a presentar ese libro y el aporte y el diálogo que tuvo él con ese texto, que creo que es hasta ahora el mejor resumen de la fuerza, de las características y de las limitaciones de esta nueva corriente de transformación social, ideológica, intelectual que se ha dado en torno a los procesos progresistas en el mundo y en América Latina. Eso creo que es para junio que viene Chantal, ¿no? Para junio. Ahora yo quiero comentar brevemente algunas de las categorías que nos ha dejado Íñigo sobre populismo, sobre hegemonía, sobre la perdurabilidad de las experiencias populares y sobre los momentos de normalización de las transformaciones sociales que vive un país. En el debate común, en el uso común, la palabra populismo sigue teniendo hoy un carácter de adjetivo, descalificativo, populista. En un debate intelectual un poco más sofisticado, es una manera de nombrar una anomalía, una extravagancia, una patología, si es posible. Y si bien Podemos, Íñigo, otros compañeros en Europa y Laclau han hecho todo un esfuerzo por revalorizar la categoría de populismo, dándole la connotación de un momento de democratización, de constitución de una identidad popular, de una expansión de la política, que es la manera en cómo Íñigo, los compañeros de Podemos y Laclau, que estuvo con nosotros acá poco antes de que muriera, la categoría de populismo, y lo pudo comprobar el día de ayer Íñigo en su debate en la televisión, ¿no? Donde populista es decirte casi malcriado, como idiota, como no revolucionario, como desordenado, como sucio, casi. Eso todavía prevalece. Y claro, cuando uno se puede analizar de por qué la gente conservadora usa la categoría de populismo para descalificar, lo que en el fondo está sucediendo, que están nombrando algo que no logran comprender. En cierta medida, el uso excesivo de populismo es una buena medida de la ignorancia en el debate político. Lo digo para aquí, para Bolivia. No sé cómo estará en España, pero para aquí, para Bolivia. Porque están intentando nombrar de manera descalificada un desarreglo, una anomalía, una cosa enferma, una toxicidad social. ¿Qué atributos se le da al populismo hoy para descalificarlo? Primero, que es un hecho que desinstitucionaliza el Estado, las normas, los procedimientos. Y esto viene desde una mirada muy liberal. Hay un hermoso texto acá que usted dice el concepto de populismo republicano, no me acuerdo quién es el autor, para reivindicar más bien cómo los llamados gobiernos populistas han hecho mucho para crear un conjunto de normas y de procedimientos que lo que han hecho es ampliar derechos.
frente a esta crítica que se dice que los populistas son irrupciones desordenadas, caóticas, que desordenan el mundo, que desordenan las instituciones. Pero para el caso de Bolivia uno puede rápidamente ubicarse. ¿Acaso Sánchez de Lozada, que era así el paradigma de un gobierno neoliberal y liberal, ¿acaso alguna vez Sánchez Lozada respetó, por ejemplo, la institucionalidad? ¿Cómo hacía aprobar una ley en el Parlamento? ¿Acaso no salían de Palacio los maletines negros para pagar a los parlamentarios para que aprueben una ley? ¿Cuán institucional era esa manera de aprobar? ¿Acaso no era la esposa del fallecido Banzer que en Palacio recibía a los emisarios de aduana de todos los departamentos para cobrar cada mes el porcentaje de las recaudaciones? Te lo cuentan las personas que trabajan en Palacio, las personas que te sirven el café, que viven ahí 10, 20, 30 años. ¿Acaso no había en este Banco Central, en este edificio, una oficina del Fondo Monetario Internacional? Aquí pagado con recursos bolivianos, que definía la macroeconomía de Bolivia. Entonces, cuando los liberales y los neoliberales intentan confrontar al populismo, a eso que no logran entender, a esta irrupción de la plebe, como algo que desorganiza el Estado, en verdad están haciendo un ejercicio de una hipocresía descomunal, porque ningún gobierno supuestamente institucionalista, basado en check and balance de los contrapesos y esas cositas que le gustaba manejar a los ciencistas políticos que leían a Sartori y a Bobbio, ¿acaso alguna vez hubo eso en realidad? ¿Acaso no era una pantomima detrás de las cuales habían las maneras reales y verdaderas, desinstitucionalizadas, de tomar decisiones? Eso era. Se le atribuye al populismo otra cosa, que es una manera de dividir la sociedad, de crear un nosotros frente a un ellos. Dicen, el populismo traza fronteras y establece antagonismos. Un nosotros, el pueblo, los trabajadores, los humildes, los indígenas, y un otros, la oligarquía, los caras o los burgueses o los terratenientes. Pero no hay sociedad y no hay Estado y no hay gobierno y no hay discurso político que no establezca esa diferencia. ¿Cómo lo hizo el neoliberalismo? ¿Acaso no distinguía entre los que eran los emprendedores? Ya no había obreros, sino habían los emprendedores, respecto a los dinosaurios, que no eran emprendedores, que eran paternalistas, que eran estatalistas. No hay discurso político y no hay Estado y no hay gobierno en el mundo que no tenga que distinguir y diferenciar un nosotros sano, pulcro, moderno, civilizado, y un otros descalificable, sucio, antimoderno, que no está en onda, que no está en la línea que establece el porvenir. Lo hizo. O sea, la constitución de fronteras no es una identidad propia del populismo. Todo gobierno y todo discurso político establece fronteras. Lo que pasa es que los llamados populistas lo hacen sin eufemismos, sino que lo hacen abiertamente. Y los que se suponen que son liberales lo hacen de manera eufemística, pero en el fondo establecen un nosotros moderno, limpio, culto, civilizado, y un otros antimoderno, populista,
estatalista, paternalista, etc. Se dice que otra de las características del populismo es que reivindica el papel del Estado y que distinguiría eso de las corrientes liberales, institucionalistas y republicanas que hacen prevalecer sobre todo al individuo y la libertad del individuo. En el texto hay una reflexión muy bonita sobre el caso creo que de Ecuador, donde está la referencia de que en verdad buena parte de los llamados populistas lo que han hecho es ampliar un conjunto de libertades individuales que anteriormente no existían. Frente a esta idea de que los populistas valoran el corporativismo, el colectivismo, hay contraejemplos de que hay gobiernos populistas que, si bien potencian en ciertas esferas ámbitos de colectividad, ámbitos de comunidad, en muchas otras amplían las libertades individuales propias de un régimen republicano. Sobre el Estado, ¿es el populista estatalista en tanto el liberal es no estatalista? Falso. ¿Quién organizó la privatización de las empresas públicas? El Estado. ¿Quién privatizó en Bolivia YPFB? ¿Quién privatizó Entel? ¿Quién privatizó los ferrocarriles, la línea aérea, la energía eléctrica? ¿Acaso no fue el mismo Estado, con la diferencia de que el Estado tuvo un papel directo, pero para transferir lo que es común al privado? Pero ¿quién organizó, quién defendió, quién legitimó y quién racionalizó y naturalizó este hecho de entregar lo público a lo privado? El Estado. Fue el mismo Estado el encargado de debilitar sus estructuras económicas más colectivas. Y lo hizo a través de corporaciones. Los liberales reclaman el individualismo con derechos, con libertades frente al corporativismo. Pero ¿acaso cuando se reunía la Confederación de Empresarios Privados, cuando se reunía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Embajada Norteamericana para decidir qué se privatizaba, cuánto se aumentaba los salarios, qué carreteras se construían, acaso eso no era un tipo de corporativismo? Claro, solamente que era un corporativismo de élite. Frente a ese corporativismo de élite se escandalizan y se desgarran las camisas cuando ven un corporativismo plebeyo y dicen: horror, corporativismo. ¿Qué Estado no es corporativista? Todo Estado, por definición, tiene síntomas de corporativismo, y por eso en el debate político se habla del corporativismo democrático. Hay corporativismos de élite, más concentrado en los poderes fácticos, los que tienen más dinero, los que tienen mayor capacidad de decisión y de influencia internacional, y este corporativismo más plebeyo, que ahora con el populismo tienden a tener mayor capacidad de influencia. Entonces, muchos de los conceptos que se le atribuye, o de las cualidades que se le atribuye al populismo para descalificarlo, en verdad, cuando uno comienza a rascar ya más en detalle, se diluye. En verdad son más prejuicios e ignorancias cuando uno los utiliza de esa manera para intentar interpretar el populismo. Ahora, Íñigo nos ha colocado un elemento decisorio para entender el populismo. Es un tipo de hecho político, de proyecto político, que surge en momentos de una crisis, en un momento de ruptura de las lealtades, de las fidelidades y de las complacencias morales entre gobernantes y gobernados. No hay populismos en momentos de estabilización. Hay populismo en el sentido que lo usa Íñigo y lo usa Laclau en momentos en que hay una crisis. Cuando el régimen de dominación, de tolerancias morales, lógicas, procedimentales e instrumentales de las personas
se diluyen, se quiebran, se ponen en duda. Esos son los momentos en que surge el hecho populista, o puede surgir el hecho populista. Íñigo nos dice, primer elemento, hay que tomar en cuenta que el hecho populista tiene un momento. Tiene un momento. Y eso es importante para distanciarse también un poco de la lectura más lingüística de la construcción de los populismos. Hay una tendencia a decir, se puede construir un momento populista y un movimiento populista mediante la articulación de un conjunto de eslabonamientos lógicos y discursivos. Lo que pasa es que un discurso no tiene efecto en sí mismo. Un discurso produce efectos en ciertos momentos y en otros momentos no produce efectos. Ciertas palabras se vuelven performativas, constructoras de realidad, de colectivo, en ciertos momentos, en otros momentos no tienen efecto. O sea, hay un momento especial para la construcción discursiva populista. Son los momentos de crisis y de dilución, de crisis o de interrogante de las relaciones de tolerancias morales entre gobernantes y gobernados, o, si ustedes quieren, en momentos de una pérdida de credibilidad de las élites dominantes, de las instituciones y de los discursos orientadores de las clases dominantes. Pero ojo, eso puede tener, y ha hecho una muy bonita reflexión Íñigo sobre una construcción discursiva en este momento especial del pueblo, la construcción de la identidad pueblo como herencia, como dada, o la construcción del pueblo como movimiento y construcción. Dicho de una manera más simple, puede haber populismos construidos desde arriba, son los populismos de derecha, o los populismos construidos desde abajo, son los populismos de izquierda. Los populismos de derecha se construyen verticalmente, de arriba, del Estado, hacia la sociedad. Los llamados populismos de izquierdas tendrían que construirse, por lo general, de abajo a arriba, o una interacción de abajo a arriba y de arriba a abajo. Cuanto más irrupción populista viene de abajo, más plebeyo, más radical, y ya estás hablando de un hecho revolucionario, más que de un hecho populista. Cuanto más atenuado, pero disruptivo, sin embargo atenuado, diluido o centrado en segmentos medios, el hecho populista es más de izquierda moderada o centro. Y cuanto más el hecho discursivo y movilizador viene de arriba a abajo, de las propias élites, que arriesgan a movilizar a la sociedad o a convocar a la sociedad, pero verticalmente tienes un tipo de populismo de derechas. Sin embargo, ambos actúan en un momento de disposición colectiva, de revocatoria de fidelidades y de quiebre de tolerancias. Ambos actúan en ese escenario. La presencia del presidente Trump es la respuesta conservadora a un hecho social que se manifestó con la irrupción de Sanders, de este lado, digámoslo, más progresista, y que fue tabeado por Clinton y toda la poder mediático, informacional, empresarial y militar. Y eso dio lugar a que tenga que discurrir esta construcción populista ya desde el lado más conservador, elitista y de arriba hacia abajo. Sin embargo, el momento de disposición estaba ahí. Entonces, todo populismo, o lo que hemos de llamar populismo, surge en un momento de ruptura. Significa una ruptura con parte del orden establecido, con parte de la institución existente, con parte de los discursos organizadores existentes.
da lugar a la constitución de una colectividad, un yo colectivo, el pueblo, que puede tener distintas identidades, más ciudadana, más campesino, más indígena, más obrera, dependiendo de cómo cuajan las formas organizativas que tienen mayor irradiación, mayor influencia y mayor capacidad de organización respecto a las demás. Ciertamente, y esa es la mirada que otorga Laclau, Íñigo y los compañeros que trabajan en el libro, lo que llamamos populismo es una forma de ampliación de la democracia. Es una forma de irrupción de lo popular, más o menos moderado, más o menos radical, en las instituciones del Estado, en los derechos, en la participación. Entonces, esta idea de Íñigo, ver lo populista como una forma de democratización social, como una forma de ampliación de la participación y de reconocimiento de derechos, te coloca en otra mirada. Hay un debate con los compañeros de las izquierdas, no sé si en España, sí aquí en América Latina, sí aquí en Bolivia, respecto a que si los populismos, con esta definición progresista, esa definición democratizante, esta definición participativa, son una forma de reconocimiento y de contención de lo popular, o son la forma de su despliegue. Y desde otro punto de vista, que esta irrupción de lo popular en el Estado, en el fondo sería una forma de traicionar la irrupción de lo popular, porque al momento de estatalizarse, pierde su fuerza disruptiva, pierde su fuerza innovadora que se visibilizaba inicialmente. Es un debate interesante, pero la pregunta que tienen que hacerse los compañeros es: ¿por qué la fuerza disruptiva? ¿Por qué la fuerza disruptiva de lo popular ha tenido que ser o engañada o neutralizada por una élite? ¿Qué siempre tuvo esa élite o ese grupo o esos dirigentes o esos líderes para engañar, como siempre, supuestamente, a esta acción y a este despertar de la gente? Es una mirada, como siempre, devaluadora de lo popular, que piensa que la gente, el pueblo, se lo puede engañar y que siempre vive engañado. Solamente ellos que se dieron cuenta no están engañados, pero el resto del pueblo se lo vive engañar. Frente a eso, hay que reivindicar cuál fue la potencia disruptiva de lo popular. Y al fin y al cabo, lo que siempre nos mencionaba Gramsci, ¿no? Una clase dirigente solo se constituye en tanto si es Estado. Es una frase, yo estoy parafraseando, el texto es más comprimido. Que la manera de constituirse en clase dominante o clase dirigente es en el Estado. ¿Hay otra manera de constituirse en clase dirigente sin ser Estado? Para Gramsci no. ¿Por qué necesariamente la constitución de lo plebeyo como dirigente tiene que pasar por el Estado? No ahogarse en el Estado, pero pasar inevitablemente por el Estado, porque es la única manera en que se constituyen las clases como dirigentes. Esto es un diálogo que lo estamos teniendo con Íñigo. Si a ver, algún día lo publicamos, introduce una manera distinta de entender el Estado.
Los que provenimos de la experiencia de izquierda nos hemos movido en dos horizontes o dos límites. El Estado, instrumento de opresión, la máquina opresiva, el instrumento del engaño y la mentira. La versión, si ustedes quieren, más estalinista, la versión más altuseriana, o aparato de dominación o aparato de engaño y de mistificación ideológica. Y este debate de los populismos, de la Constitución, de esta lectura gramsciana de la Constitución de las clases como dirigentes en tanto Estado, y solamente son Estados si son dirigentes, y viceversa, han de ser dirigentes si son Estado, te introduce a una mirada distinta del Estado. ¿Es una máquina? Sí. ¿Produce ilusiones? Sí. Pero también es una relación de inclusión de la sociedad y de las clases en la conducción de la sociedad. Entonces salimos de este límite, máquina opresora, máquina engañadora, las incorporamos, pero las totalizamos en una mirada de relación, una relación que nos engloba a todos, y una relación que no es el límite y la culminación de la política. La política desborda al Estado, pero es su condensación eficiente, históricamente. Y entonces el Estado se presenta como una relación entre las personas. De esa relación entre las personas sale un momento maquinal, de esa relación entre las personas sale un momento ilusorio, de esa relación entre las personas sale un momento de verdad, de creencia, de integración, de representación. También, si no, no hay dirección. Entonces abandonamos la lectura de o vivimos o en sublevaciones o en engaños. Y la historia se presenta mucho más compleja, mucho más diversa, como construcción de verdades, de identidades, de certidumbres, también de engaños, también de dominaciones, también de exclusiones, pero también de incorporaciones y de reconocimientos. Y en esa dinámica totalizadora se constituye esto que llamamos Estado. El Estado sería este resumen de todos estos movimientos concéntricos y centralizantes y monopolizantes de toda esta diversidad de creencias, verdades, sentidos comunes, ilusiones, certidumbres, representaciones, inclusiones, etc. Íñigo nos ha convocado a reflexionar de una manera más fuerte sobre el concepto de hegemonía. Si reflexionas de una manera distinta del Estado o más amplia, estás obligado a reflexionar la hegemonía también de una manera mucho más amplia, porque están muy relacionados, hegemonía con Estado. Y entonces nos decía, hay que ver también la hegemonía como un lugar de construcción de verdades, un lugar donde se reactualice el pasado, y si bien el nuevo orden que da lugar a la irrupción populista o revolucionaria transforma y desmorona muchas certidumbres, muchas creencias y muchas instituciones, también reactualiza, mantiene y reproduce otras. Hay un pedazo del ser humano que se mantiene por muy revolución que se vaya a hacer. Hay un pedazo conservador que tiende a reproducirse, y la hegemonía lo que hace es jugar, crear marcos de resonancia interpretativa que hurgan en el pasado, anidad en tu alma o en tu cerebro, lo reinterpreta y lo visibiliza. Si no, no va a poder construir sentido, horizonte de destino. Nos convoca a leer de manera más fuerte el sentido común, y yo ayer le decía a Íñigo, sentido común y algo más fuerte que el sentido común, los preceptos morales,
los preceptos instrumentales, los preceptos lógicos y los preceptos procedimentales que los seres humanos interiorizamos en nuestra cotidianidad sin preguntarnos sobre su existencia, sin poner en debate sobre su validez, simplemente usándolos, exteriorizándolos. La hegemonía trabaja esos 4 pilares fundamentales que luego se visibiliza como sentido común, como creencia, como expectativa, como modos de indignación o de complacencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elemento que sí es importante tomar en la construcción de la hegemonía, y ahí está el papel del Estado como relación social, es que también el Estado establece mecanismos de recompensa, reconocimiento y redistribución material de los bienes comunes. Por muy sociedad desarrollada, por muy sociedad de ingreso superior que haya en el mundo, porque en el Estado está la posibilidad de valorizar o desvalorizar tus bienes, tu propiedad, tus impuestos, tus titulaciones, tus conocimientos, tus propiedades. Ese monopolio lo tiene el Estado. No necesito recibir nada del Estado, no es que me va a dar el bono Juancito Pinto, ni me va a dar la renta dignidad, mejor si me la da, pero si tengo un nivel de ingreso de 10,000 o 20,000 dólares, o 40,000 dólares por año, yo no necesito una renta que me dé el Estado. Sí, no necesitas eso, pero tu propiedad de clase media, tu titulación de clase media o alta, la capacidad, el valor de tus recursos en el banco, el valor de tus apuestas hacia futuro, ¿quién las regula? El Estado. Porque el Estado es también una especie de banco central, con la capacidad de evaluar títulos, de devaluar títulos, de calificar y de descalificar procedimientos, de valorar propiedades o de evaluar propiedades. Ese monopolio lo tiene el Estado. Y hay hegemonía en la medida en que también un colectivo social tiene la capacidad de modular, de ecualizar de una manera que satisfaga, proteja o incremente en mayor o en menor medida estos valores poseídos por cualquier individuo. Tu título, tu casa, tus recursos, tu auto, tu banco, tus ahorros, tus créditos, el lugar donde vives, el lugar donde llevas a tus hijos a estudiar. ¿Quién tiene la capacidad de evaluarlo, de incrementarlo, de redistribuirlo? Es el Estado. Y no hay hegemonía que no se juegue también en este nivel material. Eso es algo que la ciencia política siempre ha dejado como de lado, porque nos quedamos en la ideología, la parte moral, el tema de las verdades, de las creencias, del sentido común. Pero hay Estado y hay hegemonía cuando también hay modos de seguridad, de distribución, de valorización y de desvalorización de tus bienes. ¿Cuáles son mis bienes? Mis títulos, mis propiedades, mis recursos, mis ahorros, mi lugar de vivienda, mi lugar de estudio, mi lugar donde voy a comprar las cosas, mi lugar donde llevo a distraer a mi hija. Esos son mis bienes. Y el Estado ecualiza. Y ahí también construye hegemonía. Es decir, hay una dimensión material poco estudiada por el marxismo, pero que cuando uno está en el Estado te das cuenta que es así. Esa es la virtud que te puede permitir teóricamente algo estar en el Estado, que puedes darte cuenta del valor, de los valores frente a los cuales el Estado tiene capacidad de incidencia. Y bueno, Íñigo nos convoca a estar muy atentos al momento de la estabilización, ¿no? El momento épico, ruptura de la dominación,
Momento épico, constitución de una nueva identidad movilizada, lo popular, tanto más democrática y radical cuanto más popular, plebeya es. Pero luego viene el momento de la institucionalización de las cosas. Hay un hermoso texto en el libro sobre populismo e institución. ¿Son dos cosas antagónicas? ¿Cuál es la relación entre populismo y institucionalización? Y Íñigo nos dice, así como le damos mucha importancia al momento épico, disruptivo y al momento constitutivo de la acción de los sectores populares, también tenemos que estar muy atentos, los revolucionarios, al momento de la estabilización, al momento de la rutina de las cosas. Es decir, el momento en el que los preceptos morales, los preceptos instrumentales, los preceptos lógicos y los preceptos procedimentales anidados en cada neurona de nuestro cerebro y en cada átomo de nuestro espíritu se vuelven acción cotidiana. ¿Qué hace ahí un revolucionario? ¿Cómo enfoca la transformación? Por último, ¿es el momento populista o revolucionario solamente el momento de la emergencia? Cuando se da el repliegue de lo popular o la pérdida electoral, ¿qué ha de quedar de este momento? ¿El recuerdo de una victoria? ¿Unas instituciones? ¿Unos derechos? ¿Una constitución? ¿Un conjunto de conquistas asumidas como naturales, como obvias de la gente? Es decir, también tenemos que pensar en este momento ya de la estabilización y de la continuidad de los efectos de la irrupción que tiene un momento fechable, un momento visible de la acción colectiva. Íñigo nos provoca a pensar la paradoja de las nuevas clases medias, que lo hemos debatido recientemente aquí en Bolivia, el triunfo de la revolución y su fin cuando se normaliza, sí, no. En fin, yo creo que la reflexión que nos ha hecho Íñigo es bellísima, se lo hace a partir de una persona intelectualmente muy bien formada, pero también políticamente muy involucrada, y una persona que está viviendo estos procesos, estos fenómenos desde la oposición, desde el no gobierno, pero a la vez que en momentos de estudio ha estado aquí en Bolivia conociendo en los momentos del gobierno, y quizás esa doble mirada desde un lado y desde este otro le permite estas dimensiones de lucidez tan importantes que enriquece el debate contemporáneo. Muchas gracias por tenerte aquí, Íñigo, y gracias por tus palabras y gracias por toda tu exposición. Agradecemos nuevamente a nuestros dos invitados de honor. Adelante, vice. No sé si quieres comentar algo, Íñigo. La gente no se ha ido todavía. ¿Sí? Oh, métale. Me parece... No, estaba pensando, qué complicado. No, me parece que quedan dos cosas, como cosas a seguir trabajando, intelectual y políticamente, para, digamos, esta mirada que compartimos, neogramsciana, si queremos. Una es esta relación entre el calor y la estabilización. Tú lo dejabas abierto. El éxito de la revolución no es en el momento que se asalta el Palacio de Invierno, sino cuando al día siguiente se recoge la basura y se demuestra que hay orden y que se puede garantizar el orden también de aquellos que no han creído en la rebelión, pero que se les garantiza las certezas, las certidumbres, la seguridad. Pero es verdad que ese momento no produce
esa estabilización no produce la acumulación de energía en las turbinas, el calor, la épica, la energía social necesaria como para los saltos adelante. Lo hemos hablado ya, creo que necesitamos pensar en una teoría política revolucionaria para los tiempos de calor y para los tiempos fríos. No quisiera haber sonado excesivamente, digamos, complaciente con los tiempos fríos, sino más bien partir de una cierta conciencia trágica de que siempre vienen. Y que en lugar de lamentarnos o basar todas nuestras hipótesis políticas en que los pueblos pueden ser héroes permanentemente, basemos nuestras hipótesis políticas en que a veces son héroes y a veces regresan a casa. Y tengamos una propuesta para cuando están dispuestos a hacer heroicidades, pero también para cuando vienen momentos más fríos de estabilización. No es hacer apología de los momentos fríos, de volverse a casa, del repliegue, es asumir que siempre llegan y que una teoría revolucionaria que no se haga cargo de que siempre llegan, que las mareas suben y bajan, que solo tenga una propuesta para cuando suben es muy fácil ser revolucionario. Lo difícil es serlo para cuando hay estabilización, para cuando hay normalización, para cuando hay una vuelta a a una cotidianidad menos directamente política, ¿no? Completamente de acuerdo en el apunte sobre la capacidad del Estado, incluso en las sociedades más ricas, para valorizar y desvalorizar. Y digamos que la hegemonía no es solo un conjunto, digamos, de seducciones culturales, sino también sometidas a disputa por la interpretación de lo que sea, pero también de procedimientos y regulaciones que tienen la capacidad de distribuir bienes y, por tanto, es una cosa que también hemos hablado, de establecer una economía de la rentabilidad o no, de la obediencia o de la desobediencia. Y creo que nosotros deberíamos tener siempre en la cabeza ese cálculo, por el cual las sociedades se lanzan a aventuras más o menos audaces, más o menos profundas, siempre haciendo una evaluación previa. ¿Cuánto de caro sale seguir obedeciendo las cosas tal y como están? ¿Y cuántas expectativas reales, concretas tengo en la posibilidad de un mañana diferente? A menudo le hemos puesto más carga en la explicación de lo primero. Basta con enunciar todas las maldades, desastres o chapuzas del orden dominante para que la gente lo cuestione. Le hemos puesto menos atención al segundo elemento. La gente no se moviliza cuando peor está, sino cuando tiene esperanzas creíbles al alcance. Y cuando la movilización parece que resulta. Y por tanto, es curioso cómo en las izquierdas en general tenemos muchas canciones, documentales y novelas sobre las derrotas y producimos tan poco sobre las victorias. Cuando en realidad lo que más motiva la movilización es la conciencia de que alguien ha ganado en tu lugar o que la victoria de uno de al lado te puede facilitar la tuya. Como soy hijo de padres militantes setentistas, todas las canciones que me cantaban, películas que me ponían o novelas que me daban eran muy hermosas, pero te dejaban un poco deprimido. Tenemos también la tarea cultural de producir materiales que cuenten y que narren las victorias. Que narren cómo a veces la gente sencilla, la gente humilde, se junta y gana y avanza. Para fundar, digamos, utopías al alcance. No para el día de pasado mañana, cuando todo cambie, todo habrá cambiado. Bueno, eso ya lo sabemos, pero eso es la religión. Sino, digamos, utopías al alcance, cercanas, fácilmente imaginables. Tenemos que ponerle más énfasis cultural en contarnos también las victorias y en contarnos más bien los avances, aunque seguramente hay alguna explicación psicoanalítica por la cual, digamos, a las izquierdas les gusta más fustigarse con los límites, con las dificultades o con los tropiezos. Bueno, pues tenemos que obligarnos a una cierta militancia del optimismo, contándonos también los avances por costosos que sean. Y una cosa que yo creo que ha estado permanentemente sobrevolando la discusión, que es una necesidad de una teoría política anfibia, me atrevería a decir, que se esfuerce al mismo tiempo por el rigor intelectual y el compromiso político. Que se esfuerce además, y eso no está bien tratado en ningún sitio. No es rentable en la política dedicarle tiempo al trabajo intelectual, no está demasiado bien visto en la academia tener compromiso político. Nadie lo va a recompensar. Y sin embargo, las mejores ideas y las mejores obras de pensamiento político a lo mejor no pasarían los requisitos académicos para publicar en una revista académica.
y son las mejores. Hay que esforzarse por pensar en el umbral, en ese umbral en el que uno dice, no, yo quiero disputar las dos cosas a la vez. Contra la especialización, si uno solo hace política puede acabar atrapado en la coyuntura, en la semana, en el tacticismo inmediato. No es capaz de pensar más allá de, a mí me pasa muchas veces que me asfixias, no es capaz de pensar más allá de 24 horas, 48 horas. Y por tanto nunca es capaz de imaginar que las cosas pueden ser radicalmente diferentes de como son hoy. Nunca puede mirar largo para atreverse a las transformaciones que exigen más audacia. Si por el contrario uno se dedica solo, digamos, a una reflexión teórica exclusivamente abstracta o exclusivamente especulativa, creo que tiene el riesgo siempre de poderse permitir elaboraciones más bellas que nunca van a tener que confrontar con la realidad. Creo que eso es un llamamiento, digamos, a las intelectuales y a los intelectuales al compromiso político y a los militantes y a las militantes al esfuerzo y al trabajo intelectual. A mí esas han sido algunas de las cosas que más me han fascinado siempre del estudio y del acompañamiento muchas veces del proceso político boliviano, que quiero decir y que quiero aprovechar para decir como cierre que como solo nos comunicamos cuando son momentos difíciles, como a menudo solo hablamos cuando son momentos duros o de resistencia, los pueblos tienen muchas veces la impresión de que hacen caminos solos, de que el mundo es un lugar hostil, rodeado de gente que no entiende, que hostiga, que no acompaña, y que los pueblos hacen un camino siempre difícil y muy solos. Y con todas las diferencias que tiene la acción política en Bolivia y la acción política en mi país, en España, con todas las salvedades, que son muchas más que las similitudes, yo quiero decir que sin el calor, sin el aprendizaje humano, sin el aprendizaje militante y sin el aprendizaje intelectual, nosotros no seríamos. Y quiero darles a todos ustedes, y quiero darte las gracias por todo lo que nos han enseñado y por todo lo que nos han permitido para combatir y para llegar hasta aquí. Nuevamente le agradecemos a ambos por esta importante reflexión a la que nos llevan a cada uno de nosotros, invitarlos a que puedan adquirir el libro A Contracorriente, 35 bolivianos. Concluye esta conferencia magistral de Pueblo y Populismos con la participación de Íñigo Errejón, doctor en Ciencias Políticas y diputado por Podemos en España, además de la participación del vicepresidente Álvaro García Linera, quienes han realizado reflexiones sobre los países progresistas, además de la evolución del populismo. Importante esta actividad que se ha realizado en el auditorio del Banco Central. Contigo, Milton A. Estudios. Gracias, Leticia. Así es que cerramos esta conferencia magistral en nuestro país desde el auditorio del Banco Central de Bolivia. En cualquier momento estaremos nuevamente con ustedes. Permiso.